Sí, gracias, hermana. Buenos días a cada una de ustedes con darnos Dios la oportunidad de estar juntas para meditar de su palabra. La carta del apóstol, perdón, del apóstol Santiago. Hoy vamos a ver el versículo del capítulo 1, versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En esta mañana el apóstol Santiago nos exhorta a que nos hagamos una autoevaluación de nuestra fe, para que nosotros hagamos un alto en nuestra vida después de haber leído y meditado todo el capítulo 1, en el cual nos enseña cómo debemos estar, sentir en una de nuestras diversas pruebas, cómo podemos pedirle sabiduría a Dios, de qué manera, no dudando, con fe. También nos exhorta a que seamos humildes en nuestra condición diaria. También nos enseña que nos da un ejemplo de cómo debemos de comportarnos. También nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. También nos dice que somos afortunados, si somos, si perseveramos en la palabra. Y en el versículo 26 nos exhorta a que hagamos una autoevaluación de nuestra fe, hermanas. Entonces, aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, está hablando a todo aquel creyente que, que, que realmente nuestra vida esté centrada en Dios. Religión significa llevar una vida centrada en agradar a Dios. ¿Qué significa? Que nuestro Dios es el centro de nuestra vida, ¿sí? Entonces dice, no te engañes si te engañas a ti mismo, engañas tu corazón si no refrenas tu lengua. ¿Qué significa refrenar? Refrenar significa que debemos de impedir que nuestros impulsos se manifiesten, ¿verdad? Impulsos negativos sobre todo, o algún sentimiento negativo. Tenemos que frenarlo, refrenarlo, para impedir que se manifieste y nuestra lengua lo diga, ¿sí? Entonces, ese es uno. Si nosotros no podemos frenar nuestra lengua, refrenar nuestra lengua, impedir que esos sentimientos negativos se manifiesten, ¿qué va a pasar? Nos engañamos a nosotros mismos, porque la tal religión que practicamos es vana. ¿Qué significa vana? Vana es sin sentido, hueca. Y se me viene a la mente el ejemplo de las nueces. El nogal produce la nuez que Dios ha creado, la misma naturaleza nos manifiesta y Dios nos da ejemplos, por decir, en los árboles frutales, porque las nueces se ven iguales. Pero a la hora de que usted parta una nuez, usted espera que la nuez cumpla su cometido, pero de repente salen nueces que son iguales, no hay diferencia, y usted abre una nuez y la nuez está vana. O sea que lo que está dentro de ella no es lo que se esperaba, porque se espera que tenga los nutrientes, las vitaminas que tiene la nuez, pero no la tiene. Entonces, su propósito hasta ahí quedó. No cumple con los requisitos. Por eso Santiago nos dice que en nuestra religión debemos de cuidarnos y centrarnos en ella, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar fruto y mucho fruto. También nos enseña que en el Salmo 34:3 se dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Qué es lo que tengo que hacer según el salmista? Que tengo que frenar mi lengua del mal de que existe, existe. Y tus labios, ¿qué deben de hacer? No hablar engaño, tratar de no engañar.
Y luego también Primera de Pedro 3:10 nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Pero también nos exhorta a que si tú quieres amar la vida, vivir bien y ver días buenos, hay dos cosas que tenemos que hacer. Quiero ver días buenos, claro que que me deseo ver días buenos. Y claro, también deseo reconocer que amo esta vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Refrenar tu lengua y, y que tus labios no hablen engaño. Tanto el salmista como Pedro nos dan estas exhortaciones a través de la palabra de Dios para que nosotros podamos seguir practicando la verdadera religión que Dios desea que nosotros hagamos. Como dice su palabra, la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios es esta, que visitemos a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y nos apartemos del mal. Nosotros, la palabra nos enseña por qué tenemos que visitar a las viudas. ¿Por qué tenemos que visitar a los huérfanos o a los necesitados? Porque verdaderamente ahí vamos a ver la realidad de sus vidas, ¿sí? Si nosotros practicamos la visitación, vamos a ver cómo podemos realmente practicar la verdadera religión pura y sin mancha delante de Dios. eh, en una congregación que yo me reuní hace muchos años, había una hermana de edad avanzada y era diabética. Y yo la saludaba en el edificio siempre que la miraba. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo le va? Y hasta ahí. Pero un día me invitaron a visitarla y fuimos a visitar a la hermana porque se sentía mal. Y ya en su casa, ella dijo, es que me duele mi pie y nos enseñó su pie. Y su pie tenía un padecimiento que le dicen pie diabético. En su planta de su pie tenía un agujero profundo, se miraba hasta adentro, toda la membrana, toda la piel se miraba rojo por dentro, un pozo. Entonces ella decía, es que no quiero caminar porque si camino una piedra o algo, un bordo se me mete en mi agujero y era un agujero profundo, hermanas, ¿sí? Entonces, yo no me hubiera dado cuenta si yo no hubiera visitado a la hermana y ella me hubiera enseñado su herida, ¿sí? Y yo no me hubiera dado el alcance de su padecimiento, ¿sí? De su sufrimiento, de, 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 por lo cual estaba ella atribulada y preocupada, ¿sí? Todos sabemos que esa enfermedad es peligrosa y se tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces, pero si yo no hubiésemos ido a visitar a nuestra hermana, no nos hubiéramos dado cuenta el sufrimiento que ella tenía en esos momentos, ni cómo poderla ayudar, ¿sí? Entonces, muchas veces Dios permite que nosotros nos animemos unas a otras a visitar a nuestras hermanas y nuestros hermanos que tienen padecimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que verdaderamente a Dios le agrada. Esto es lo que verdaderamente a Dios le agrada que velemos por su iglesia. Entonces, hermanas, yo las exhorto esta mañana a meditar y hacernos una autoevaluación de nuestra fe, como en esta mañana nos exhorta el apóstol Santiago en el versículo 26. Sigamos practicando agradar a Dios e impedir que nuestros sentimientos o nuestros impulsos negativos que se manifiesten, tratar de controlarlos, no guardarlos, ¿verdad? No guardarlos en nuestro corazón, sino que tratar de que no sean expuestos, ni pensarlos, ¿sí? Esta es la meditación de esta mañana, hermanas. Dios las bendiga.